Niñas, les habla Sebastián Cifuentes, su psicopedagogo, y hoy vamos a realizar algunas actividades aplicando el teorema de Pitágoras y también resolveremos algunos ejercicios de resolución de problemas de manera fácil y rápida. Comencemos. ¿Cuál será nuestro objetivo de hoy? Aplicar el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas geométricos y de la vida cotidiana. Esto significa entonces que vamos a resolver algunos ejercicios de resolución de problemas en donde tendremos que utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras. Veamos algunos ejemplos. El Costanera Center es un edificio ubicado en Santiago. Si solo conocemos su altura, que es de 300 metros, y la distancia desde la parte más alta del edificio al extremo más lejano de la sombra, que es de 500 metros, ¿cuánto mide la sombra que proyecta? En este caso nos están pidiendo entonces la medida de la sombra del Costanera. Pero nosotros no la conocemos, por lo tanto tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Acá tenemos el cateto B y también el valor de la hipotenusa. Pero el cateto A nosotros no conocemos su valor. Para esto vamos a utilizar la fórmula que está acá. C al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Antes de seguir, vamos a recordar la tabla que nos menciona cuando una operación pasa al otro lado de la igualdad. Por ejemplo, si estamos sumando y pasamos al otro lado de la igualdad, este va a pasar restando. Veamos. El valor que no conocemos es el cateto A. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es aislar el cateto A. Lo vamos a dejar solo. Para esto vamos a dejar C al cuadrado y el valor que conocemos, que es B al cuadrado, va a pasar para el otro lado de la igualdad. Y este está sumando, por lo tanto, cuando pase para el otro lado, va a pasar restando. Y como dijimos que vamos a aislar, a dejar solo este valor, lo vamos a apartar en este lugar. Muy bien. Ahora sí podemos reemplazar estos valores. C, nosotros tenemos el valor, por lo tanto es 500 al cuadrado. Mientras que B es 300 al cuadrado. A, el cateto A al cuadrado lo vamos a mantener igual, por lo tanto lo bajamos. Y ahora solamente nos queda hacer lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es multiplicar. Por lo tanto, cuando tenemos acá una potencia, nos dice que tenemos que multiplicar este valor, que es 500, por sí mismo dos veces. O sea que vamos a multiplicar 500 por 500 y 300 por 300. 500 por 500 nos da 250.000 y 300 por 300 nos da 90.000. El valor de la resta aún se mantiene ya que no lo hemos resuelto y el cateto tampoco, así que lo vamos simplemente a bajar. Ahora lo que tenemos que hacer es solamente restar 250.000 menos 90.000 y esto nos va a dar 160.000 y bajamos también el valor del cateto A al cuadrado. Ahora que hemos llegado a esta parte, es muy importante que utilicemos la tabla, ya que tenemos que despejar al 100% este valor. Tenemos A, pero no puede quedar con este valor al cuadrado, y este valor al cuadrado lo vamos a pasar al otro lado. Y cuando pasa al otro lado, como es una potencia, pasa al otro lado de la igualdad y se transforma en una raíz cuadrada. En este caso ahora tenemos que resolver la raíz cuadrada de 160.000. Bajamos el A y el valor vendría siendo 400. Ahora que ya tenemos el resultado del valor del cateto A, ¿cuánto mide la sombra que proyecta? La sombra del Costanera va a medir 400 metros. Así de fácil. Veamos el siguiente ejemplo. Se quiere colocar un cable que parte desde la cima de la Torre Eiffel. Esta mide lo mismo que el Costanera, 300 metros de altura, y que termina en el suelo a
150 metros del centro de la base de la torre. Entonces tenemos dos valores. Tenemos el valor del cateto B y el cateto A. ¿Qué valor creen ustedes que necesitamos conocer? El valor de la hipotenusa. En este caso la hipotenusa no la conocemos. Para esto, cuando resolvamos el valor de la hipotenusa, vamos a saber cuánto mide el cable que se va a extender desde la punta hasta este extremo. Acá tenemos la fórmula y vamos a reemplazar. En este caso, como en el ejercicio anterior, el valor de la hipotenusa ya está aislado, por lo tanto no tenemos que hacer lo mismo. Solamente empezamos a reemplazar. Este lo mantenemos igual, ya que está solo. Y reemplazamos 150 al cuadrado, que lo sacamos de acá, y también el cateto B, que también conocemos su valor. Como ya saben, acá tenemos que multiplicar al cuadrado. En este caso, 150 al cuadrado significa 150 por 150. Bajamos el valor de C al cuadrado, ya que no lo conocemos. Se mantiene igual. Y multiplicamos. Esto nos va a dar 22.500 y 300 por 300 nos va a dar 90.000. Ahora solamente tenemos que sumar. 22.500 más 90.000 nos va a dar 112.500. Hasta este punto aún no hemos resuelto el valor de la hipotenusa. Para esto tenemos que también aplicar lo mismo que en el ejercicio anterior. Este número que está al cuadrado va a pasar al otro lado, se va a convertir de una potencia a una raíz cuadrada. Muy bien, entonces ahora solamente tenemos que resolver la raíz cuadrada de 112.500. Y la raíz cuadrada de este valor es igual a 335,41. Ahora sí, conocemos cuánto tiene que medir este cable. Este cable va a medir 335,41 metros. Muy fácil. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es diferente. Si nos situamos, en este caso una persona, a 120 metros de distancia de un cohete, o sea, la distancia que hay de esta persona al cohete, sabemos cuánto es su medida. 120 metros. La visual al extremo superior del mismo, o sea, la punta del cohete, recorre un total de 130 metros. Desde él, desde la persona, hasta la punta hay 130 metros. ¿Cuál es la altura del cohete? Si conocemos estos dos valores, tenemos que aplicar entonces el teorema de Pitágoras. Para esto, también vamos a utilizar la fórmula. Tenemos entonces el cateto A y la hipotenusa, pero en este caso no conocemos el cateto B. Tenemos que resolverlo con la fórmula. Y el valor que nosotros tenemos acá, que es el que no conocemos, lo vamos a separar al tiro antes de reemplazar los números. Vamos a arreglar entonces esta fórmula y el b al cuadrado lo vamos a aislar. Y cuando lo aislemos va a quedar solo y el a al cuadrado, si bien en esta parte que ustedes están viendo no hay ningún signo. Cuando no hay un signo, eso significa siempre que va a haber un más invisible que nosotros no estamos viendo. Este más, si pasa al otro lado de la igualdad, lo contrario de sumar, que es el símbolo más, es restar. Por lo tanto, se va a convertir en un menos a al cuadrado. Y bajamos el c al cuadrado, que es el valor de la hipotenusa. Muy bien. Ahora, reemplazamos 130 metros, que ya lo conocemos, y 120, que es el valor de A, el cateto A. Y bajamos el que no conocemos. Muy bien. Ahora tenemos que multiplicar 130 por 130. Recuerden que está al cuadrado, esto significa que es una potencia, y se tiene que multiplicar este número, que es 130, por sí mismo. ¿Cuántas veces? 2. O sea, 130 por 130 nos va a dar 16.900. Y el 120 lo tenemos que multiplicar también por sí mismo. 120 por 120 nos va a dar 14.400.
y el valor de el menos, ya que aún no lo hemos resuelto, se mantiene. Bajamos el b al cuadrado y ahora solamente tenemos que restar. Si restamos 16.900 menos 14.400, nos va a dar 2.500. Bajamos el b, en este caso el b, como ya saben ustedes, este número al cuadrado que está acá va a pasar al otro lado y se va a convertir en una raíz cuadrada. Y tenemos que calcular la raíz cuadrada de 2.500. Esta es igual a 50, por lo tanto, el valor del cateto b es igual a 50. Y la respuesta, en este caso, de cuál es la altura del cohete, la hemos determinado utilizando el teorema de Pitágoras. Este cohete entonces mide 50 metros de altura. Muy bien, niños y niñas, con esto espero que hayan logrado entender las actividades. Si tienen algunas dudas, recuerden que en la clase anterior, en el otro video, también se explican otros ejemplos y salen también algunos ejemplos aplicando también la tabla de los valores, de las operaciones. Y bueno, nos vemos nuevamente en la próxima entrega y mucho ánimo en este proceso.